Bueno, perfecto, pues vamos a arrancar. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Carlos Sánchez, soy gerente editorial y socio de Otro México. Ahora hablaremos un poco sobre el trabajo de Otro México. Eh, Me da mucho gusto saludarles a todas las personas que están viendo y que verán en el futuro la sesión. Esperemos que les sea de mucha utilidad, que les sea inspiradora y que les aporte información. em, eh, que funcione como una ventana, ¿no? Para entrar a este tema que nos parece que es importante para las iniciativas de cambio social que hoy trabajan en América Latina frente al contexto, a las situaciones, a los desafíos que existen en la región. La charla se llama Narrar la generosidad, comunicar la esperanza desde América Latina. Y para comenzar, cuando nos llegó la invitación y nosotros teníamos claro que teníamos que hablar sobre generosidad, sobre cómo lo podíamos comunicar desde la perspectiva en la que trabaja Otro México, lo primero que reflexionamos es qué significa realmente narrar la generosidad desde nuestra región, desde la región en la que vivimos, en la que trabajamos, la que nos conforma nuestra visión de la realidad. Y trabajando con las organizaciones y las iniciativas con las que suele trabajar Otro México, lo primero que acertamos a, digamos, a concluir es que la generosidad en la región siempre ha sido una forma de resistencia. Es decir, dar cuando parece que no hay nada que dar, cuidar cuando parece que ya no queda nada que cuidar o resistir cuando parece que todo está tomado, cuando parece que todo está perdido, son actos de generosidad que se convierten en sí mismos en actos de resistencia. Entonces, lo primero en lo que nos gustaría enfocar esta charla es que la generosidad ha sido siempre en América Latina una forma de resistencia comunitaria, de resistencia colectiva. Y para que brote la generosidad como un acto de resistencia, esencialmente debajo de eso siempre está la esperanza. Si la conclusión es que no hay generosidad que no se sostenga de la esperanza. Entonces ahora vamos a hablar un poco más a detalle qué es lo que entendemos por esperanza, pero nos parece que era importante vincular estos dos conceptos narrativamente, generosidad con esperanza. Y para poder entrar al tema de la esperanza sin que sea demasiado abstracto y sin que sea tampoco demasiado académico, me gustaría arrancar contando una breve historia personal, si se me permite, como una anécdota. Yo soy mexicano, yo nací particularmente en un estado que se llama Puebla, es un estado céntrico del país, y, y exactamente en un pueblo muy pequeño que se llama Tlachichuca. Esta es la vista que hay desde el pueblo, entonces está enfrente el volcán, es el volcán más grande, más alto de México, se llama el Pico de Orizaba o el Citlaltépetl, como en su nombre, digamos, originario. Y este volcán es muy famoso porque acuden muchos alpinistas a hacer la cima, a hacer senderismo y demás. Yo veía esta imagen desde muy pequeño, desde niño, cuando iba de vacaciones a visitar a mi abuela, y gradualmente lo que empecé a notar es que cada vez había menos árboles, cada vez había menos bosque y cada vez había más áreas donde se hacía agricultura, donde se hacía ganadería. Y este paisaje empezó a modificarse. De hecho, ahora mismo hay estudios que dicen que este glaciar, el que podemos ver aquí, el misterio no es si va a desaparecer o no va a desaparecer, sino cuándo va a desaparecer. Es decir, es inevitable que el glaciar en algún punto va a morir por las transformaciones asociadas al cambio climático, por la deforestación y demás. Esto lo traigo a colación porque a mí personalmente me plantea un dilema que precisamente tiene que ver con este sentido de esperanza, de generosidad y de cómo lo contamos. El dilema es que yo todos los días trabajo con organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas que trabajan temas asociados a cambio climático, que trabajan em, temas asociados a cómo hacer una ganadería sostenible, una agricultura sostenible, prácticas productivas que permitan un equilibrio entre
que las comunidades tengan medios de sustento, pero que también no le impongan costos insostenibles a el medio ambiente. Entonces, todos los días estoy yo metido en estos temas, trabajando con personas que desde las comunidades o desde organizaciones o desde financiadores tienen un altísimo interés en este tema. Y el dilema es que cuando yo viajo a este lugar a visitar a mi familia, a tener una cena familiar y demás, veo este contraste donde yo platico con mis tíos, platico con mis tías y sencillamente la reacción es, pues es que ya no llueve como antes, como si no hubiera una explicación lógica asociada a la deforestación, asociada a la ganadería extensiva, asociada a la agricultura, sino como si fuera una imposición evangélica, ¿no? De decir, bueno, nos están castigando y ahora ya no llueve como antes. Entonces, esto lo que me despierta en automático, pues es una reacción del típico tono profético, ¿no? De es que el mundo se está cambiando, es que el cambio climático, es que tenemos que poner atención, la fatalidad, la culpa. Y bueno, muchas veces incluso mis hermanos, ¿no? Me hacen burla porque dicen que soy como este meme, ¿no? Del subcomandante Marcos, ¿no? Que dice, vamos a ir con la familia, pero no vayas a empezar con tus cosas, ¿no? Y yo media hora después ya soy este guerrillero haciendo el discursito. Entonces, lo que me he preguntado es si realmente esto sirve, es decir, si realmente sirve este tono profético de las advertencias, la fatalidad, la culpa. Entonces, a partir de esto y del trabajo que realizamos en Otro México, desarrollamos toda una línea que tiene que ver con narrativas, narrativas basadas en la esperanza y narrativas asociadas a cambio social, basado fundamentalmente en tres grandes pensadores que nosotros solemos traer a colación. Uno de ellos es Philip Pullman. Y él, la máxima que traemos y en la que podemos confiar para hablar de ese tema es esta: el miedo solamente puede inmovilizar. Básicamente de lo que habla Pullman es que cuando nosotros damos estos discursos proféticos de que el mundo se va a acabar, de que tenemos que hacer acciones para detener la contaminación, el cambio climático, la desigualdad. Básicamente las personas se paralizan frente al miedo, frente a los discursos de miedo. Y lo que nos dice Pullman es que cuando alguien nos dice hay humos, algo se está quemando, nosotros tenemos dos posibilidades: ahuyentarnos, paralizarnos, decir, bueno, si hay humo y se está quemando, yo no tengo nada que hacer. O podemos decir, hay humo, se está quemando y esto es lo que puedes hacer para apagarlo. Esto es bien interesante porque cuando yo platico con esta familia que está cerca del volcán y en el bosque, es diferente que yo vaya y trate de imponer estas narrativas de tienen que cambiar, lo están haciendo mal, o sea, moralistas, de superioridad moral, a cuando yo voy e intento conversar con ellos e intento entender el problema desde las personas que viven en la comunidad. Y entonces cuando yo hago eso, resulta que las personas no es que no se den cuenta, no es que no sean inteligentes, sino básicamente son personas que lo miran, que son sensibles al problema, que han intentado hacer cosas para transformarlo, para cambiarlo, pero que no tienen las herramientas para hacer acciones que puedan sentir que están al alcance de su mano. Entonces necesitamos decirles no solamente que hay humo y que se está quemando, sino que esto pueden hacer para apagar ese humo. Entonces aquí es donde damos el salto del terror a la acción. Entonces, esto lo traigo a colación un poco para poder hablar sobre qué significa qué significa dar un salto de las narrativas de temor, de las narrativas paralizantes a las narrativas de esperanza. Y aquí lo que queremos aterrizar con esta breve introducción es que nosotros necesitamos pensar en historias transformadoras, en narrativas que puedan darle sentido a por qué nosotros estamos donde estamos, por qué estamos en la comunidad donde estamos y por qué la comunidad donde estamos se configura de esa forma en sus lógicas de solidaridad, de generosidad, de apoyo recíproco o también de resistencias frente al cambio. Entonces, lo que nos dice Pullman son fundamentalmente tres cosas que yo rescataría para aterrizar esta primera introducción. Lo primero que nos dice es que ciertamente la vida empieza cuando nacemos, pero la historia que construimos sobre nuestra vida comienza cuando tomamos conciencia.
conciencia de aquellas cosas que nos impactan respecto de la realidad en la que vivimos. Entonces él separa clarísimo, y esto me parece importante, que la historia no es la vida, la historia es la toma de conciencia. Segundo, lo que Pullman también nos dice es que la información, la evidencia, los datos, que de esto sobra en las iniciativas de cambio social, es decir, hay muchísima evidencia, hay muchísimas cifras, hay porcentajes, hay impacto, pero necesitamos darle sentido a través de una historia. Entonces, la información, la evidencia y los datos solo cobran sentido si se vuelven una historia, que es lo que vamos a ver enseguida. Y lo tercero que nos dice Pullman es que necesitamos aprender a narrar no solamente para tener compasión de lo que le pasa a otras personas y no caer en la lógica de pobres personas migrantes que tienen que atravesar esas situaciones, pobres mujeres que tienen que enfrentar esa desigualdad, sino aprender a narrar no desde la compasión, sino para la acción. Cómo nosotros podemos contar historias lo suficientemente claras que movilicen a las personas para activar lazos de empatía, decir, ¿quién es esa mujer frente a mí? ¿Quién es esa persona migrante frente a mí? Y a partir de activar esa historia, generar un lazo de empatía que me permita decir, s- hay una, de hecho así se llama nuestro blog, ¿no? Promoción aparte, pero hay una frase que dice, soy porque somos. Es decir, yo no puedo ser dentro de mi comunidad si no soy junto a otros. Entonces, esto es importante tenerlo presente para ver cómo se van activando estas lógicas, ¿no? de empatía. Dicho esto, ahora me gustaría hablar, ahora sí, cómo vamos a conectar el tema de la esperanza y cómo vemos el tema de la esperanza eh, desde la visión de Otro México asociada a comunicación estratégica, asociada a narrativas y asociada a comunicación para el cambio social dentro de este contexto de generosidad. Internamente en Otro México, y particularmente yo soy muy fan de un escritor surcoreano que se llama Byung-Chul Han. Entonces, Byung-Chul Han es un poco un bestseller, ¿no? Tiene varios libros colocados entre los más leídos. Pero bueno, Byung-Chul Han es surcoreano, pero trabaja o ha hecho casi todo su trabajo en Alemania. Y él desarrolla el tema de la esperanza desde una perspectiva sí filosófica, pero también lo aterriza mucho en el tema de las narrativas y la comunicación. Entonces, quise traer tres ideas centrales que tiene Byung-Chul Han para entender cómo podemos concebir desde las iniciativas de transformación social en América Latina el concepto de esperanza y particularmente cómo no tendríamos que verlo, que eso es súper importante, quitarnos todos estos velos, prejuicios, preconcepciones que podríamos tener cuando escuchamos la palabra esperanza. El primero de ellos es este. Lo que nos dice Chulhan es que la esperanza no es optimismo. De hecho, él separa clarísimamente el optimismo de la esperanza. Y él tiene una frase que a mí me parece poderosísima, que es esta. Dice, la esperanza no es el convencimiento de que algo saldrá bien, es la certeza de que algo tiene sentido. Eh, Él diferencia estos conceptos entre esperanza y optimismo porque él dice que el optimismo, cuando hablamos de que una persona es optimista o es pesimista, casi siempre está asociada al resultado que quiere obtener frente a algo. Es decir, son miradas resultadistas de una visión. Nosotros podemos ser optimistas en que nos van a dar un aumento, nosotros podemos ser pesimistas respecto de si se va a reducir para 2030 los gases las emisiones de gases contaminantes. Pero lo que dice Byung-Chul Han es que si separamos optimismo y pesimismo, y por otro lado tenemos la esperanza, entonces la esperanza no niega los escenarios negativos. Lo que hace la esperanza es orientar el espíritu. Y cuando la esperanza orienta el espíritu de las personas y de las comunidades, entonces se fortalece como una visión positiva de futuro. Entonces, la esperanza no es esperar que las cosas vayan únicamente bien. La esperanza es forjar el espíritu para asumir que un futuro es posible. Y en ese futuro, entonces se activan las personas y se activan las comunidades. Entonces, primera premisa que nos gustaría compartirles es esperanza no es optimismo. Esperanza es la orientación del espíritu hacia una posibilidad de futuro.
El segundo precepto que queremos activar aquí tiene que ver con la esperanza como motor de acción. En este libro, que en realidad es un libro que se llama El futuro de la esperanza, básicamente lo que nos dice Byung-Chul Han es que la esperanza es lo contrario del miedo. Como lo vimos en la primera parte, en la introducción, el miedo es un agente paralizante. Si tú le dices a alguien que el mundo se va a acabar por el cambio climático, entonces no les dejas posibilidades de acción. Pero si nosotros vemos la esperanza como algo que nos hace perseverar a pesar de todo lo que está mal, entonces nosotros activamos esta visión de la esperanza como un agente detonador de acción. Él lo resume en una frase que cita, que es esta, dice, la esperanza es como un tigre agazapado que salta en el momento justo. Nosotros, voy a poner un ejemplo que es, nosotros trabajamos con una organización en México que cada año hace un informe sobre la situación de las personas defensoras del medio ambiente y de las comunidades. Estas personas son personas que por defender ríos, por defender bosques, por defender santuarios, por ejemplo, de mariposas monarca, están siendo amenazados por el crimen organizado, por actores de gobierno, por actores corporativos. Entonces, estas personas que su único delito es ejercer de resistencia frente al poder público, al poder criminal o al poder corporativo, básicamente lo único que tienen en el centro, digamos, de su resistencia tiene que ver con la esperanza. Si no hay otra posibilidad de que con sus recursos económicos, sus recursos de visibilidad, puedan soportar los embates que hay cada año, a veces letales en términos de agresiones, de asesinatos, que la esperanza, esta temperación del espíritu que les dice lo que haces tiene sentido, lo que haces no está basado en resultados, los resultados pueden no ser los mejores, pero lo que estás defendiendo tiene todo el sentido del mundo para la visión de futuro que quieres construir. Entonces esto es importante como motor de acción, eso digamos que calienta los corazones de las personas que están haciendo esto. Y el tercer precepto lo asocia ya directamente con la narración. Y él cita este verso de un poema de Yeats que dice, pensando en nosotros he puesto mis esperanzas en ti. Entonces esto está directamente asociado con el concepto de soy porque somos. No hay individuos y no hay comunidad. Y la esperanza se activa precisamente no en lo individual, sino en lo relacional, en el sentido de comunidad. Cuando hay otras personas en nuestra mirada, en nuestro horizonte de acción, es cuando la esperanza realmente se activa. Entonces, esta frase es poderosísima y esto lo resume. Pensando en nosotros, he puesto mis esperanzas en ti. Y lo que nos dice Chulhan es que esta narración es una manera de darnos sentido también en el mundo y de sostener esa esperanza. Y lo que también hace mucho énfasis es en cómo nosotros podemos pasar de esta configuración pues un poco más filosófica, más abstracta de lo que significa la esperanza a un terreno mucho más tangible y más pragmático de cómo tenemos casos concretos donde la narración permita sostener esa esperanza. Y un caso muy concreto que él pone es el de Martin Luther King, ¿no? Donde él no dice, tengo un plan estratégico de acción para reivindicar los derechos civiles de las personas afroamericanas. Él dice, tengo un sueño. Y entonces cuando dice, tengo un sueño, activa la narración de lo que realmente quiere posicionar como la esperanza de un futuro diferente para la comunidad afroamericana. Entonces aquí es como se aterriza la esperanza en acciones concretas de narración. Entonces, si nos damos cuenta, estos tres preceptos lo que hacen es, uno, no asociar la esperanza al optimismo. Dos, pensar que la esperanza es relacional, o sea, es comunitaria o no es esperanza. Y tres, pensar que la esperanza es un excelente detonador narrativo para la acción y la transformación social. Entonces, todos estos casos en América Latina donde se está trabajando desde las diversas posibilidades de generosidad asociadas al cuidado, asociadas a la filantropía, asociadas al financiamiento de causas o de impacto social, tienen que ver necesariamente porque en el fondo lo que sostiene esas iniciativas es la creencia de que un futuro distinto puede existir.
Entonces, aquí ya hicimos el recorrido con cómo sí y cómo no tenemos que entender el concepto de esperanza. El primer problema, sin embargo, que nos plantea el concepto de esperanza y de la narración, y esto también está basado en el concepto de Byung-Chul Han, es que él nos dice que hay una crisis de narración hoy en día. O sea, que estas posibilidades hermosas, poderosas que nos podría dar contar historias de cambio social, en realidad hoy están afectadas por unas lógicas que han cooptado la capacidad de narrar historias. Y particularmente él hace una crítica que a nosotros nos parece súper interesante. No digo que esté a favor ni en contra, sino que es muy interesante hacer el análisis. Hace una crítica contra el storytelling. Entonces, nosotros tenemos todo este concepto de storytelling. Por todas partes, ¿no? O sea, todo el mundo habla de storytelling, storytelling para el cambio social, storytelling para la construcción de historias poderosas, emotivas, tal, tal, tal. Entonces, lo que nos dice aquí es que el storytelling necesitamos verlo y analizarlo y tomarlo con ciertas pinzas, porque al ser un concepto que deriva del apartado más comercial del marketing, entonces puede tener herramientas útiles, pero también visiones que configuren la construcción de historias no necesariamente para impactar positivamente las comunidades, sino sobre todo con lógicas de consumo. Entonces ahora vamos a ver cómo desarrollar este tema. El primer postulado que nos dice es que hoy vivimos en un momento, en una coyuntura frente a unas herramientas que básicamente privilegian la acumulación de datos o de informaciones sobre el acto de narrar. Entonces hoy nosotros tenemos, sobre todo en las plataformas digitales, en las redes sociales, tenemos unas dinámicas fugaces de comunicación. Si yo tengo que captar en 4 segundos la atención de una persona para que se quede en mi reel, entonces es muy poco probable o es muy poco posible que yo pueda desarrollar una gran historia dentro de esta lógica de narración para comunicar la esperanza. Entonces, el primer desafío que tenemos para narrar la generosidad desde la esperanza es que vivimos en una era postnarrativa. Él lo define en una cosa que dice posteo, luego existo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no tenemos el espacio, la extensión y ni siquiera tenemos la atención de las personas para poder desarrollar el sentido, la narración, la continuidad y por eso mismo el sentido de comunidad. Aquí es importante también ver cómo el concepto de comunidad ha sido cooptado un poco por las plataformas digitales, particularmente por redes sociales, donde comunidad ya no es ese espacio donde se comparte sentido, sino comunidad es una mercancía que puede rentabilizarse y puede capitalizarse para fines de alcance, de interacción, de conversión. Entonces, esta parte de cooptación de palabras que dan sentido a la narración por fines corporativos, no desde una mirada, digamos, anticomercial, sino desde una mirada donde las iniciativas debemos poner mucha atención, las iniciativas de cambio social, para saber cuáles son nuestras posibilidades de acción en esas plataformas, sin ingenuidad. Si yo no estoy diciendo que frente a ese escenario, entonces las organizaciones, las fundaciones tengan que retirarse de Meta o tengan que retirarse de de otras plataformas. Lo que estoy diciendo es que necesitamos tener una mirada mucho más filosa sobre las posibilidades que tenemos de impacto frente a la lógica, digamos, más rentabilizadora que tienen estas plataformas. El segundo postulado o el segundo desafío que tenemos para posicionar o para poder narrar la generosidad desde un enfoque de esperanza tiene que ver con esta crítica que les mencionaba al storytelling. Eh, Él posiciona un concepto que va del storytelling al story selling. Entonces, lo que nos plantea aquí es que muchas veces la creación de historias que podrían funcionar para posicionar ideas transformadoras, ideas que inspiren a las personas a ver realidades con las que no están conectadas, se vuelven sencillamente en historias que están listas para ser publicitadas, para ser consumidas. Entonces, la narración deja de generar un sentido de comunidad
y se vuelve básicamente un generador de consumo. Entonces el storytelling tomado desde la visión más comercial no genera historias para construir comunidad, genera historias para vender, que es algo de lo que tenemos que separarnos. Insisto, no desde una visión anti-marketing, porque nosotros mismos en Otro México utilizamos el marketing para posicionar causas sociales, pero con esta mirada más complejizante de no queremos utilizar el storytelling marketero, queremos utilizar el storytelling con una lógica de narración para el cambio social. Entonces, estos matices son importantes para construir estas historias que tengan un trasfondo estratégico y eficaz. Y es así como aterrizamos en la parte de narrar para dar sentido. Entonces, esta narración es lo que, cuando nosotros pensamos en narrar la generosidad desde las diferentes iniciativas, lo que pensamos es en convertir estas narraciones en historias de vida, en historias que den sentido. Un ejemplo con el que trabajamos en Otro México es una campaña que estuvo asociada a personas que buscan que en sus comunidades vuelva a haber agua, porque de pronto el agua escaseó en gran medida porque deforestaron varias de las montañas que había alrededor. Y entonces estas personas, impulsadas por un fondo internacional, empezaron a imaginar cómo podían volver a hacer que sus montañas captaran agua, la filtraran y sus comunidades volvieran a tenerla. Esto se llama recuperación, restauración hídrica. Entonces, este concepto es importante porque es muy técnico, los métodos o las metodologías que se utilizan también son complejos. Entonces, la misión era cómo nosotros podemos comunicar, podemos narrar es- este activismo que están haciendo las comunidades de una forma que sea entendible, que sea lógica y que sobre todo pueda conectar emocionalmente con otras personas. Entonces, teníamos la parte técnica, teníamos la parte metodológica de ciencia, pero nos faltaba la parte humana, la parte de historias. Entonces fuimos a entrevistar a personas, a productores que vivían en Honduras, fue este proyecto, y ahí conocimos a un campesino, a un productor. Entonces él se había convencido a partir de su contacto con el proyecto, con los técnicos, de que lo que hacían era importante y que tenían que mantenerlo y que tenían que sostenerlo. Entonces, él se había implicado en este proyecto y nosotros queríamos que él nos explicara por qué era importante y cómo podíamos comunicarlo. Entonces él nos dijo, bueno, yo ya sé que para que haya agua tiene que haber árboles en las montañas, pero no cualquier árbol. Los técnicos nos explicaron que una buena posibilidad es sembrar plantas de café, porque nos dan dos beneficios. Una, que podemos cosecharlo y podemos eventualmente venderlo, o sea, es un incentivo económico para nuestra comunidad. Y por otra parte, que el café tiene determinadas características que hacen que la captación de lluvia sea mucho más eficaz en la montaña. Entonces le pedimos al final, si tú tuvieras que resumir eso que estás haciendo en una sola frase, ¿qué estás haciendo? Y entonces él nos dijo, bueno, yo cosecho café, perdón, dice, yo siembro café para cosechar agua. Entonces en esa frase está resumida una visión de construcción de una narrativa, de entendimiento de un problema complejo estructural como es la sequía, pero también la posibilidad de construcción de un futuro a partir de sembrar, del cosechar y de esta metáfora de sembrar el café para cosechar agua. Entonces, esta parte es lo que da el sentido de la narrativa, el sentido de la identidad. Y algo último que a mí me gusta mucho que tiene esto y que sobre todo va contra o sea, va en contraposición de este sentido del miedo, de la desesperanza, de estos escenarios catastrofistas que a veces se presentan, a veces a través de enfoques de medios de comunicación, a veces propios del algoritmo, ¿no? Entendiendo que los algoritmos se benefician de determinados enfoques que generan mucha mayor polémica o mucha mayor tensión social. Entonces, frente a esas visiones de que todo está perdido o de que ya no existe la esperanza o una posibilidad de futuro,
recurre este autor a una alegoría que es este cuento. Él dice, cuando ya no queda fuego, plegarias ni bosque, lo único que queda es contar la historia. Entonces él dice que aún cuando hay aspectos perdidos, y de hecho lo vincula muchísimo, por ejemplo, a las especies en peligro de extinción. Entonces él dice, si una especie se extingue, entonces la derrota no es total, porque es cierto que hubo un fracaso en la preservación de esa especie, pero contar su historia es lo que nos permite anticipar o prevenir casos similares. Entonces, incluso cuando ya no quede fuego, cuando las plegarias ni el bosque existan, lo que nos va a quedar es la capacidad de contar esta historia y de mantenerla viva dentro de la comunidad, de seguir contando las historias de lo que está desapareciendo. Por eso es importante. Y por eso es importante que cada acto de generosidad en sus distintas posibilidades y de formas que viven en América Latina sean contadas, no porque tengan mayor o menor relevancia, sino porque todas aportan a que se vaya engrosando el sentido de acción social dentro de los diferentes países en sus diferentes contextos. Eh, a partir de aquí, entonces, ya nos gustaría saltar a una breve, a una breve mini guía práctica de cómo nosotros aterrizamos todo esto en algo que sea, pues que sea posible de accionar, ¿no? Que no solamente sea estas elucubraciones más filosóficas, más metodológicas, sino que quien trabaje en una organización, en una fundación, en un fondo, en un colectivo, pueda tener posibilidades de aterrizar estos conceptos en su día a día, ¿no? Si yo quiero publicar un banner en Facebook, si yo quiero hacer una story en Instagram, si yo quiero subir un carrusel a LinkedIn, si yo quiero hacer un videito para compartir por redes sociales, entonces, ¿cómo aterrizo todos estos conceptos que parecen más profundos, que parecen más complejos, en algo posible, accionable, pragmático? Entonces, dentro de las distintas metodologías que solemos trabajar en Otro México, hay una que nos parece muy útil por su sencillez, pero también por su practicidad al momento de aterrizarla. Esta metodología se llama tripas, corazón, cabeza, y fundamentalmente lo que nos propone es que nosotros debemos tratar de construir diferentes niveles discursivos para aquello que queramos comunicar. ¿Cómo funciona esto? Algo de lo que nos hemos dado cuenta en la experiencia trabajando con organizaciones, con iniciativas, es que dentro de las organizaciones se suelen generar lo que se denomina lógicas endogámicas, es decir, burbujas al interior, no solamente de la organización muchas veces, sino también del grupo de organizaciones o de iniciativas que tratan los mismos temas. Entonces, estas burbujas lo que suelen hacer es una construcción de mensajes o de narrativas que se hablan entre personas que ya están convencidas de lo que se están diciendo. Y entonces esa burbuja se empieza a cerrar cada vez más porque no tenemos posibilidades de comunicar lo que queremos decir para personas que o no nos conocen o no les interesa lo que estamos diciendo. Entonces estos mensajes se suelen hacer muy cerrados. Entonces, la organización que trabaja por los derechos de las mujeres termina hablándole exactamente igual que a otra organización que trabaja el mismo tema. La organización que trabaja con cambio climático, lo mismo. La organización que trabaja con personas que viven con discapacidad, lo mismo. Entonces, estas burbujas se convierten también en lógicas endogámicas narrativas. ¿Por qué? Porque asumimos que quien tenemos enfrente sabe lo mismo que yo y le interesa lo mismo que yo. Eso no es así en la gran mayoría de los casos. Entonces, lo que nos propone esta metodología es que seamos capaces, desde las causas en las que trabajamos, de generar, si este nivel más racional, desde la cabeza, es decir, cómo nosotros le comunicamos lo que estamos haciendo a una persona que tenga interés y que sepa, pero también cómo se lo comunicamos a alguien que no sabe, pero tiene cierto interés, y cómo se lo comunicamos a alguien que ni sabe ni tiene interés. Y de esa forma comenzamos a hacer, a engrosar las capacidades y el alcance que tenemos en términos de impacto social. Entonces, esto es lo que plantea esta metodología, que hay
diferentes niveles discursivos a través de los cuales podemos construir historias para conectar con las personas. El primer nivel tiene que ver con las tripas. ¿Cuál es el nivel de las tripas? Pues básicamente es el nivel más visceral. Una persona que no sabe de lo que estamos haciendo, que no sabe del tema y que posiblemente no le interesa. Entonces a ella es poco probable que conectemos si le damos un dato, si le damos un enfoque de política pública, de derechos humanos. Entonces, en este nivel necesitamos llegar con algo que active la parte más primigenia, más visceral de las personas, que puede estar, por ejemplo, asociada a sí a la indignación, pero también muchas veces puede estar asociada al humor, puede estar asociada a la sorpresa, al misterio. Entonces, esas emociones humanas primigenias que están muy en la parte reptiliana de las personas y que activan sensaciones y conexiones que no necesariamente son racionales. El segundo nivel es el corazón. El corazón es el nivel de la empatía. Entonces, en el nivel de la empatía, algo que es importante aquí es nosotros cómo desde el nivel de la empatía podemos desarrollar historias que muestren a otras personas cuál es la conexión que tienen estas personas con lo que les estamos presentando, desde su día a día, desde conexiones entre personas. Entonces, lo que busca la parte del corazón es despertar la empatía. Y finalmente está el nivel de la cabeza. Entonces, en el nivel de la cabeza lo que buscamos ahora sí es el aspecto más racional, ¿no? Es decir, cómo nosotros podemos generar lazos narrativos que conecten ahora sí con llamados a la acción específicos. Entonces, si nosotros vemos este recorrido, lo que tenemos es las tripas, el nivel más elemental, después el corazón, el nivel de la empatía y finalmente el nivel de la cabeza, el nivel más racional. ¿Cómo se ve esto ya en una lógica implementada y en tips súper precisos para poder ir experimentando con narrativas que cuenten esto? Bueno, si vamos a las tripas, lo primero que tenemos que pensar es conectar con lo visceral, no desde los datos. Entonces aquí las cifras no nos sirven demasiado. Lo que necesitamos comunicar son los valores. Entonces aquí es donde está el tema de la dignidad, el tema del cuidado, el sentido de comunidad. Y tenemos que también aquí hacer un matiz. Cuando hablamos de lo visceral, no hablamos del shock, o sea, no hablamos necesariamente de presentar imágenes de horror, imágenes de terror. Ahora mismo, por ejemplo, quizás a ustedes les pase, en YouTube particularmente está muy fuerte la campaña de UNICEF para donaciones, para recaudar fondos que estén destinados a Palestina para las infancias. Entonces, estas campañas lo que tienden es, tienen como dos lados, ¿no? Tienen el test A y el test B. Entonces, en el test A, están todas estas imágenes terroríficas, ¿no? De horror, donde aparecen niños, niñas con grados severos de desnutrición, heridos y demás. Y por otra parte, tienen imágenes de voceros, ¿no? Que básicamente son personas famosas, muchos actores de Hollywood, actrices, donde dan el mensaje. Entonces aquí están las dos caras de lo visceral, una parte más visceral asociada a que una persona te sensibilice, una persona en la que pues tú tienes cierta conexión y otra parte en el shock, en las imágenes de terror. Entonces, ¿qué es lo que funciona? Pues entonces tenemos estas dos posibilidades. En nuestra experiencia, el shock, el terror no funciona del todo bien, ¿no? Porque genera una dinámica, como lo decíamos al inicio, de aislamiento. El segundo nivel tiene que ver con el corazón, como lo habíamos explicado, y si lo tuviéramos que resumir, básicamente en el corazón lo que tendríamos que buscar es mostrar el futuro que queremos. Es decir, más allá de pintar los escenarios que hoy existen de destrucción, de desigualdad, que no quiere decir que no los mostremos, sino que en esta parte de corazón tenemos que mostrar la posibilidad de construir lo que hoy no existe. Entonces, en esa posibilidad es donde podemos generar conexión con las personas para la acción. ¿Te gustaría que hubiera un escenario donde niños, niñas y adolescentes tuvieran información de calidad sexual y reproductiva para evitar embarazos adolescentes? Sí, bueno, este es el escenario. Entonces ahí es donde podríamos actuar. ¿Te gustaría que
que las personas que viven en las zonas costeras estuvieran menos propensas a los riesgos del cambio climático y al mismo tiempo fuera más sostenible el pescado que comes, bueno, este es el escenario que podemos activar. Entonces, mostrar los escenarios futuros es lo que suele conectar con este grado de empatía. Y finalmente, ahora sí, lo que nos parece desde nuestra experiencia que está mucho mejor aterrizado y activado en las iniciativas, que es el grado de cabeza, ¿no? Cómo construir mensajes que estén asociados a marcos éticos y a a referentes de derechos humanos. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros no asociamos a algo exigible las demandas o las causas que nosotros tenemos en nuestras manos, entonces se vuelve muy ambiguo. Eh, un caso que me gustaría compartirles y que creo que ejemplifica muy bien esto es en Otro México hace alrededor de 6, 7 años invitamos a una activista del Congo, se llama Kadia Tsuba, a la Ciudad de México junto a la Universidad Iberoamericana y otras entidades a que diera una charla. Yo recuerdo con mucha luminosidad una historia que ella nos compartió, porque las historias que contaban eran de horror, ¿no? De cómo las mujeres eran usadas, por ejemplo, como armas de guerra, como la violación de mujeres era en sí misma un arma de guerra para dominar ciertos territorios en el Congo, donde se extrae material que se utilizan después en los teléfonos celulares. Y frente a todas estas historias de terror que ella nos contaba, una persona en el público le preguntó qué le sostenía en el día a día para seguir haciendo el trabajo que hacía frente a ese escenario de horror. Y entonces ella nos decía que había obtenido una lección importante en toda su historia de activista. Nos contó que al inicio, cuando ella empezaba a ayudar a las mujeres que eran víctimas de agresiones sexuales, eh, ella decía, yo lucho en contra de la violencia, en contra de esas agresiones. Y ella nos dijo, pero yo me di cuenta de que cuando yo luchaba en contra de eso, todos los días perdía, porque no había posibilidad de que eso no existiera o de que eso se acabara de la noche a la mañana. Entonces dice, cuando yo peleo en contra de la violencia, yo pierdo todos los días. Pero cuando empecé a luchar en favor del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, entonces yo empecé a ganar todos los días porque luchar en favor de un derecho humano es algo que habilita posibilidades de que todos los días obtengas una victoria a partir de este avance mínimo, pero constante. Entonces, luchar en contra de algo garantiza una derrota diaria. Luchar a favor de un derecho, sin decirlo muchas veces, lo que hace es que lo vayamos convirtiendo en una realidad permanente. Entonces, luchar en favor del cambio, luchar en favor del derecho a un medio ambiente sano, en favor de la igualdad, en favor de la no discriminación, en favor del acceso a la información, son posibilidades que anclan la causa en la que estamos trabajando. Entonces, la parte de cabeza tiene que estar asociada directamente a la construcción de estos marcos referenciales. Entonces, estas son las posibilidades que nos da esta mini guía práctica, como lo llamamos en términos de contar las historias, ¿no? Desde esta metodología que no es para nada la única, sino que es solo una posibilidad en la que ustedes pueden hacer unas primeras exploraciones de cómo contarlo, ¿no? Tripas, corazón, cabeza, la parte racional, la parte empática y la parte más visceral. En esencia, lo que queremos transmitir con esta breve charla, ¿no? Que es mucho más, digamos, de acercamiento y demás, pues tiene que ver con esto, ¿no? Narrar la generosidad es narrar la esperanza, porque la esperanza es lo que sostiene la generosidad. Y narrar la esperanza es narrar que todavía tenemos un futuro común. Entonces, la generosidad asociada al futuro, asociada a la esperanza, asociada a la acción. Eh, es básicamente lo que queríamos compartirles desde Otro México, desde mi papel como gerente editorial y como socio en esta empresa social. Entonces, pues listo, con esto cerramos. Queda aquí nuestro contacto, queda la grabación de la sesión y desde luego las láminas que compartiremos a través de los organizadores. Muchas gracias, Carlos. Tremendamente potente tu presentación. Muchas gracias por haberla preparado con tanto interés. Nos quedamos con varias ideas,
la generosidad, desde la resistencia y la esperanza, cómo la esperanza no es lo mismo que el optimismo, cómo la esperanza es relacional, es comunitaria, un detonador narrativo para la acción social, cómo tenemos que un like no es comunidad, que muchas veces nos llevan a pensar que sí lo es, pero no es el camino muchas veces si queremos tener un impacto real y significativo y sostenido en el tiempo, cómo narramos para dar sentido, y ahí la mini guía que nos compartiste con los distintos niveles también va a ser un gran aporte seguramente para todas las personas que estuvieron conectadas y para quienes van a ver la grabación. La invitación es a reflexionar sobre sus prácticas de narración, que puedan ver qué elementos pueden tomar, y abro el espacio si alguien quiere hacer alguna pregunta en el chat, que nos quedan algunos minutos, si alguien quiere compartir algo, y nuevamente agradecer la presentación. Muchísimas gracias, Esteban, y muchísimas gracias también por la invitación. Gracias a las personas que están dejando aquí sus mensajes. Ana Chávez, muchísimas gracias. Javiera, Melina, Carolini. Entonces, encantado de haberles compartido esta información, aunque sea de forma muy breve, muy esquemática, pero ojalá pueda ser una buena puerta de entrada para que quien le interese se acerque a este autor, se acerque a esta visión de Otro México. En Otro México tenemos un blog dentro de la página, que por acá Alexis nos puede dejar la URL en el chat. Entonces ahí están todos hay muy buena información sobre estas perspectivas de narración para el cambio social, narración basada en la esperanza, también guías prácticas de cómo aterrizarlo esto en esquemas muy prácticos, ¿no? Para sus organizaciones. Entonces ojalá puedan visitarlo y desde luego, pues ahí podemos seguir en contacto, ¿no? Buenísimo, quedan todos invitados entonces a visitar el blog de Otro México, a seguir en redes sociales y conocer más del trabajo que realizan. Nuevamente, muchas gracias, Carlos, y nos encontraremos en otra oportunidad. Sigue en 10 minutos más, partimos un nuevo bloque de sesiones y nos encontramos después en la sesión plenaria para cerrar el segundo día de Generosidad Sin Fronteras. Así que muchas gracias a todos los asistentes, Carlos, nuevamente, y nos estamos en contacto a través de redes sociales y esperamos seguir este intercambio. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.